la comunidad valdiviana se reciben todos los miércoles desde las 9:30 a las 14 horas. Para evitar la concurrencia de más de una persona en la sala de espera, se requiere inscripción previa de los donantes en el correo electrónico censalud@uach.cl o en el teléfono 632 29 39 20. Durante la emergencia sanitaria, tu donación de sangre puede salvar vidas. Donar sangre es donar vida. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Muy buenas tardes para quienes nos escuchan en la tarde y muy buenos días para quienes nos escuchan en el día. Les reitero porque estamos grabando en vivo, estamos al aire, pero vamos a dejar un registro de esta conversación para compartirla con todos ustedes este miércoles a las 8 de la mañana. Vamos a conversar en este minuto, tenemos 15 minutos para conversar con el decano de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Richard Luco. Estamos interesados en una actividad que están organizando para el día, estoy verificando, para el día jueves. Bueno, él nos va a contar y nos va a ampliar los detalles. Decano Luco, ¿cómo está? Bien, Miguel. ¿Qué tal? Bien, pues bienvenido. Un gusto de conversar siempre con usted y bueno, a través de usted, por supuesto, también con toda la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, preocupada siempre por el desarrollo de la ciudad. Sí, estamos trabajando en eso. Sí, entremos al tema. Sabemos que tiene poco tiempo y precisamente queremos aprovechar de conversarlo con cierta anticipación para promoverlo y para animar a la gente que participe este jueves 3 de septiembre a contar de las 4 de la tarde, vía Zoom, como ya es costumbre en época de pandemia. Se realizará un encuentro de conversación, ingeniería y territorio. Ingeniería y territorio, Valdivia, ciudad fluvial. No sé si es una afirmación o es una pregunta, lo vamos a conversar con usted. Nos va a acompañar Richard Luco, el decano de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Javiera Mayra Moya, arquitecta urbanista, y Francisco Luci, representante del directorio, presidente del directorio de Visión Valdivia, Asociación Gremial. Decano, cuéntenos, ¿es una pregunta o es una afirmación esto de que Valdivia es una ciudad fluvial? Bueno, todavía es una pregunta, todavía es una pregunta, pero yo diría que con el esfuerzo de varios años se ha ido tratando de responder esa pregunta, si efectivamente Valdivia es una ciudad fluvial o aún le tenemos un poco de miedo al río o aún no hemos dado la importancia que tiene el río respecto del urbanismo, respecto de la forma de vivir, respecto de la mirada de la ciudad, etcétera, etcétera. Un largo etcétera, no son pocas cosas asociadas al río. Sí, bueno, tiene que ver con la conectividad con el territorio. Sí, Digo sí, yo, sí. recuerda uno los relatos de los abuelos, de los tatarabuelos, tal vez, no sé, de los mayores. Nos contaban que llegaban a caballo desde la Unión hasta el río Santo Domingo probablemente, y de ahí se trasladaban en embarcación hacia la ciudad antes del tren probablemente, y estamos hablando de un siglo y medio atrás. También Antilhue, Pijuinco, tal vez San José, las crónicas que uno lee, pero claro, una vez establecida la vía del ferrocarril, una vez establecida la carretera, la ruta 5, diera la impresión de que Valdivia comienza a crecer definitivamente de espaldas al río y es un desencuentro que no logra superarse, tengo la impresión, a pesar de la buena voluntad. No sé qué información tiene usted. A ver, la idea no es adelantar mucho porque si no, no van a ir al encuentro del jueves. Pero la verdad es que hay detalles que son sabrosos de contar y que el jueves vamos a comentar respecto de los intentos que han habido de la implementación de un sistema de transporte fluvial, ¿ya? Sí. Que en definitiva ha tomado un giro bastante positivo, Un giro bastante positivo. Así es que
yo estoy mirando esto con un optimismo, a pesar de que tú sabes que un optimista es un pesimista mal informado, pero Sí, dicen. con un optimismo bastante grande respecto de los logros y respecto de lo que viene asociado a algunas gestiones que se han estado haciendo, ¿ya? Especial mención hay que hacer a la Seremi de Transporte, a Marcela Millena, que ha hecho una labor en torno a reactivar el plan de conectividad fluvial que habíamos comenzado a hacer hace un tiempo atrás. El plan de conectividad fluvial, si ustedes nos dicen que hay detalles sabrosos que vamos a conversar, y cuando dice sabroso yo supongo que, bueno, vamos a enterarnos de los condimentos que impidieron su cristalización. La pregunta es, ¿cuáles son los sabores que tiene esta iniciativa hacia futuro? Eh, Tampoco podemos adelantar nada. O sea, sí, sí, o sea, a ver, lo que viene a futuro, o al menos lo que pretendemos nosotros, los Ujú. que estamos más o menos conectados con este tema, primero es sumar más gente, ¿ya? Que efectivamente sepamos que está el río ahí, ¿ya? Y lo segundo es que se respalden las iniciativas. Hay muchas iniciativas que tienen que ser evaluadas, tienen que llegar a iniciativas serias, con todo el piso técnico que requiere, etcétera, etcétera, pero necesitan el respaldo. Y esto es un matrimonio que es muy difícil entre lo público y lo privado, ¿ya? Mm. Yo creo que ahí es donde está el secreto de este tema. Entonces, para que ese matrimonio funcione, tienen que haber muchos actores dando vuelta por ahí. ¿M? Bueno, pero interés privado hay, entiendo. Interés privado hay, siempre hay interés privado. El tema sí es que el interés público esté a la misma altura. ¿M? Que muchas veces, obviamente por razones presupuestarias, obviamente por razones las que sean, muchas veces, lamentablemente, por temas políticos, de la política que sea, ¿eh? Mm. Muchas veces se dejan fuera por prioridades, por un montón de razones, se dejan fuera algunas iniciativas que están orientadas a desarrollar esta área. ¿M? Sí, bueno, hay elementos culturales. Yo insistía en esto de cómo se desarrolla la ciudad de cara o de espaldas al río. Y uno insiste en la apertura de los caminos. Yo recuerdo de niño llegaba al mercado fluvial y los comerciantes que llegaban al mercado fluvial llegaban en embarcación. O sea, O- o- el o- origen es que allí había solo un paredón sí, en donde llegaba la gente en bote y vendía desde los botes. O sí. sea, no existía lo que existe hoy, ¿ya? Y de a poco fueron subiéndose al terreno y finalmente terminó en lo que es hoy día, que por cierto es pintoresco, por cierto es útil, por cierto genera trabajo, pero hay como cierto grado de desconectividad con el río hoy en día, ¿ya? Que si Claro, bien es pero cierto, sí. llegan boteros y todo lo que tú quieras, pero dejó de ser el mercado fluvial que tú conociste o que yo conocí en algún minuto. ¿Mm? Claro, pero estoy un poco entrando y especulando en los cambios que hemos tenido. O sea, de Punucapa el hortalicero llegaba en embarcación a Valdivia. Sí, Hoy día sí. llega en una camioneta, uno podrá, porque hay un camino abierto, hay un puente de Niebla, de Los Molinos, incluso de Curiñanco, llegaba el pescador artesanal con su mercadería en una embarcación también. Hoy día también llega en camioneta, hay una suerte de puerto seco, disculpe la pretensión, Mm. pero están ahí las camionetas, las fleteras que traen la mercadería desde... Sí, nos hemos volcado sobre el camino y la pregunta es esa, digamos, si finalmente más allá de las intenciones, la pregunta es qué tan rentable es el río como para competir definitivamente con las carreteras. Por ahí va mi Ahora, inquietud. claro, ahora usar la palabra rentabilidad, yo creo que en Mm, este tipo de cosas es casi arriesgado, ¿ya? sí, Yo diría que ahí es donde el actor público tiene que entrar, porque aquí, si queremos rescatar todo el arraigo ancestral de algunos oficios que están asociados al río, y aquí estamos hablando de todo, desde los carpinteros mm, Rivera hasta el que traía la hortaliza de Punocapa, sí. ¿ya? Eso requiere de una inyección que tiene que ser pública, ya no, que va a ir de la mano con algunas iniciativas privadas, obviamente, pero tiene que haber una inyección que sea pública. Y yo creo que
que se ha entendido de alguna manera eso y de ahí es que se hayan restablecido, por ejemplo, el tramo de los muelles fluviales, Sí. el sistema de transporte está en licitación, entonces hay varias cosas interesantes. O sea, esto va avanzando, va lento, pero va avanzando, ¿ya? Va al paso del sur, de todas maneras. Sí, bueno, al ritmo de la inversión pública, que nosotros sabemos que un año se hará el estudio de factibilidad, el otro año será el diseño, el otro año los trámites administrativos. Bueno, así es. Y es al ritmo de la cultura también, como usted nos dice. Yo quiero volver a un par de décadas atrás, antes de la apertura tan masiva y rotunda de los caminos. Uno recuerda, como usted lo dice, Picuico, Coyolgo, astilleros de artesanales. La gente fabricaba su bote, se movilizaba harto por el río. Eh, Siempre uno termina preguntándose qué pasó con esa cultura, por una parte, y por otra parte, sabiendo que todavía hay lugares que no tienen la conectividad necesaria. Estoy pensando en Quitaqui, por ejemplo, por el norte, o por el sur, tal vez Naquilán, algunos sectores de la Isla del Rey, Península San Ramón. Eh, la pregunta ¿es solo voluntad pública o efectivamente hay una voluntad privada puesta sobre el transporte rodoviario que siempre logra, a propósito de la contingencia de estos días, que siempre Ujú. logra impactar las decisiones públicas con más incidencia que cualquier otro interés ciudadano? Sí, lo que pasa es que me va a hacer pisar el palito y Mm. vamos a hablar de más cosas, ¿ya? El, Cuando tú dices a propósito de la contingencia, Esa es mi, claro, pro- uno ve esa es mi descabellado que en un profesión, país como este, esa es mi ¿no? profesión de Luco. Claro, en un país como este no tengamos una red de trenes, por ejemplo, Eh, que pueda hacer el transporte de mercadería o mm, mercancía a todos los rincones del país, sí. ¿ya? O que no exista una cantidad de puertos suficiente para que el cabotaje vía marítima también se pueda efectuar en forma efectiva. Mm. O sea, tenemos 4.000 y tantos kilómetros de costa, ¿ya? Entonces también eso es como extraño en un país como este y que estemos dependiendo solo de un gremio, o no de un gremio, solo de un sistema de transporte que cuando pasa lo que está pasando hoy día, Mm. nos aprieta a todos el cuello. O sea, pasan cosas feas, pues. O sea, tú has visto las noticias independientes del lado del que vengan, siempre hay situaciones que son como incómodas porque, claro, estamos dependiendo de un sector que tiene ahora el sartén por el mango. ¿Por qué? Porque no somos capaces de que el sistema de transporte se pueda diversificar, que no existan otros sistemas de transporte. Sí. Y esto no va a pasar a corto plazo. Y es lo que decías tú, es la rentabilidad. ¿Cómo le sacamos rentabilidad a ese tema? Mm. Sí. Bien, pues la rentabilidad, entiendo yo, en una región como esta debiera venir siempre desde la posibilidad no solo del transporte, sino de otro tipo de actividades económicas puestas sobre el río. Estoy pensando en el turismo, estoy pensando en la recreación. Vamos a ver, sabemos, lo hemos escuchado usted, que son muchas las ideas que se están elaborando, no sé si las ideas o los sueños, ¿ah? Pero en este minuto, a propósito de las distintas voluntades que se comprometen en este tipo de proyectos. A ver, le vamos a recordar, nos quedan 2 o 3 minutos para conversar, que estamos conversando con el decano Richard Luco, decano de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. Además, su profesión, su especialidad, él es ingeniero naval, y la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, en conjunto con otras instituciones, está organizando para este jueves a las 4 de la tarde, vía Zoom, un conversatorio titulado Ingeniería y Territorio, Valdivia, Ciudad Fluvial. Vamos a encontrarnos con el decano Richard Luco, pero también con la arquitecta y urbanista Javiera Mayra, y con el empresario, presidente del directorio Visión Valdivia, Asociación Gremial, Francisco Luci, para conversar efectivamente de esta vocación fluvial de la ciudad de Valdivia. Yo quiero terminar con esa última pregunta. Usted nos decía, a ver, la vocación fluvial de la ciudad, la vocación fluvial de la región. En tanto, claro, uno se pregunta cómo es posible que un país como este no tenga un sistema alternativo al rodoviario, un sistema ferroviario de transporte de carga, de pasajeros. Pero claro, la pregunta es cómo es posible que una región como esta no tenga un sistema alternativo de transporte fluvial que conecte distintos lugares. No solo en torno al cabotaje o al transporte de pasajeros, sino también de actividades turísticas, recreativas, etcétera. Decano. Porque no se ha desarrollado completamente. O sea, han existido iniciativas, han existido ideas, han existido sueños, a lo mejor, como dices tú, que no han tenido
el piso rentable suficiente para que eso se pueda sostener en el tiempo. Hay rescates que se están haciendo, hay cosas que se están proyectando en torno a esto, y yo creo que, insisto, a lo que dije al inicio, vamos por un buen camino, ¿ya? Y no es casualidad de que Javiera Mayra esté invitada el día jueves. Javiera ha conducido muchísimas ideas de temas urbanísticos y que desembocan, muchos de ellos, en la conectividad que tiene que haber entre la ciudad tierra y la ciudad río, ¿ya? O sea, yo creo que es interesante también escuchar esa mirada. Aquí, como dices tú, si bien es cierto son sueños, nosotros lo que estamos tratando de hacer es aterrizarlo, o sea, aterrizarlo y ver cuáles son efectivamente implementables y implementar para eso. Hay temas de rescate patrimonial, por ejemplo, mira, sin ir más lejos, hace un par de días atrás firmamos el contrato de la universidad con la Municipalidad de Panguipulli para hacer el rescate del vapor Enco. ¿Ya? Y vamos a hacer un trabajo bastante interesante ahí, que les vamos a ir contando cómo va. Y que también es parte de todo este tipo de cosas. O sea, sostener bien la parte histórica del pasado, porque el que no tiene pasado, no tiene memoria, no tiene futuro tampoco. Así es que, pero es eso. Yo diría que el principal problema hoy día es inversión, ¿ya? Y hay que tratar de conquistar, de encantar a quienes tienen los recursos para invertir, y que se sepan también ellos, se puedan sentir respaldados desde la parte pública, que el privado sienta que la parte pública también lo está apoyando. Sí, claro, una cosa es encantar y otra cosa es respaldar, como dice usted. Una cosa es entusiasmar, pero otra cosa también es dar cierta seguridad y cierta garantía. Le conté que una vez navegué en elenco, ¿no? Un día nos vamos a ver y te voy a contar. Encantador, sí. Lo pillé, estaban probando la máquina por ahí por el año 85, 86, a ver si funcionaba, y me logré colar y dimos una vuelta por la bahía de Chocuenco, donde ahora está precisamente en completo deterioro. Qué pena verlo. Decano Luco, reiteramos la invitación entonces, jueves 3 de septiembre, 4 de la tarde, 16 horas, vía Zoom. Por redes sociales se está difundiendo las redes, las páginas, el fanpage para ingresar a este conversatorio, que por supuesto contará con tu participación, decano Richard Luco, pero también con Javiera Mayra, arquitecta y urbanista, y con Francisco Luz, empresario local, presidente del directorio de Visión Valdivia. Vamos a estar atentos. No nos quiso adelantar mucho, ¿eh? Eso es bueno. Bien, vamos a tener que ir entonces para enterarnos, y probablemente después podríamos conversar, a ver qué es lo que nos llama la atención, y tener una segunda conversación para seguir entusiasmando al territorio. Solo un aviso de último minuto. No se olviden que hoy a las 6 de la tarde es el Miraflores Conecta. ¿Cierto? Pueden ingresar a la página web de la facultad, buscar el link ahí y engancharse, que es una actividad muy, muy, muy interesante, bajo el paraguas del desarrollo de la facultad y del proyecto 2030. Sí, lo iba a buscar, pero no alcancé a cargar la página. Pero bueno, decía yo, en las redes sociales, especialmente en el fanpage de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, está el link para conectarse y participar también de esa actividad. Miraflores Conecta. ¿Está bastante contento usted con el desempeño de esa línea de trabajo y de vinculación? Miraflores Conecta, lo recuerdo. Sí, son gente activa. Eso es bueno. Gracias, decano. Nos estamos viendo. La situación de pandemia es bastante difícil. Sí, pues bueno, de eso vamos a hablar en otro minuto. Pues, tienes actividades ahora, pero claro, siempre que nos encontramos contigo nos gusta también preguntar cómo ha transitado fundamentalmente la actividad de docencia de la facultad en el contexto restringido de la pandemia. Pero vamos a tener tiempo para conversarlo. Ok. Muchas gracias, profesor. Vale, listo, un abrazo. Gracias. El decano Richard Luco conversando con Radio Universidad Austral de Chile para invitarnos a este conversatorio que se realizará el jueves 3 de septiembre, mañana jueves 3, para quienes escuchen esto en la retransmisión que vamos a realizar a las 8 de la mañana. Y cierto, en esta retransmisión vamos a ir a la primera pausa musical y vamos a volver con República de los Ríos. Bien. Vamos Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral.
La Universidad Austral de Chile contribuye a la descentralización y acceso a la educación superior, aportando a la movilidad social con un alto impacto dinamizador del desarrollo local. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Es la hora 16:32. Dona sangre, dona vida. Entre las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos atravesando, se registra una disminución sostenida en la donación de sangre, requerida permanentemente en los centros asistenciales para tratamientos médicos. La Universidad Austral de Chile y el Banco de Sangre del Hospital Base de Valdivia se unieron en una campaña de donación de sangre. Tú puedes donar en las dependencias del Centro de Salud Universitario UACH, ubicado en Isla Teja, calle Los Laureles, a un costado del Campus de la Cultura. Las donaciones abiertas a toda la comunidad valdiviana se reciben todos los miércoles desde las 9:30 a las 14 horas. Para evitar la concurrencia de más de una persona en la sala de espera, se requiere inscripción previa de los donantes en el correo electrónico censalud@uach.cl o en el teléfono 632 29 39 20. Durante la emergencia sanitaria, tu donación de sangre puede salvar vidas. Donar sangre es donar vida. El nuevo escenario social nos pide estar más alertas que nunca. Para muchas mujeres y niñas, la casa puede significar un verdadero peligro. En contexto de crisis, la violencia contra la mujer puede aumentar. No lo permitamos y estemos alerta. El fono gratuito y confidencial 1455 estará disponible las 24 horas del día. Si conoces a alguna mujer en situación de violencia, con pequeñas acciones puedes salvar su vida. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en conjunto con CERNAMEG, mantendrán los canales de atención, orientación y ayuda disponibles durante el periodo de cuarentena. En Los Ríos, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género te brindará apoyo a través de los 6 centros de la mujer desplegados en la región. En tiempos de coronavirus, lávate las manos, lávate las manos. Respete la cuarentena en caso de que se le haya indicado. El distanciamiento físico es fundamental para evitar el aumento de contagios. Lávate las manos, lávate las manos. Es una recomendación de la Dirección de Servicios de la Universidad Austral de Chile. El nuevo escenario social nos pide estar más alertas que nunca. Para muchas mujeres y niñas, la casa puede significar un verdadero peligro. En contexto de crisis, la violencia contra la mujer puede aumentar. No lo permitamos y estemos alerta. El fono gratuito y confidencial 1455 estará disponible las 24 horas del día. Si conoces a alguna mujer en situación de violencia, con pequeñas acciones puedes salvar su vida. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en conjunto con CERNAMEG, mantendrán los canales de atención, orientación y ayuda disponibles durante el periodo de cuarentena. En Los Ríos, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género te brindará apoyo a través de los 6 centros de la mujer desplegados en la región. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Síganos en redes sociales como Radio UACH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UACH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouach.cl.